Hola, hola, muy buenas tardes. Les saluda Berta Flores, jefa de la Oficina Universitaria de Gestión de Egresados y Graduados de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Uy, se me fue mi speech preparado. Pero bueno, simplemente estamos ahora compartiendo y les damos la más cordial bienvenida a este webinar online, que es Inteligencia Emocional en Tiempos de Cambio. Este webinar está a cargo de la señorita Andrea Cariagua Jesús, licenciada en Psicología con 6 años de experiencia en gestión de talento humano. Está liderando procesos en diversos rubros. Además, se desempeña como consultora freelance. Brinda asesorías de empleabilidad, capacitaciones de clima y bienestar laboral. Además, se desempeña como voluntaria de talleres de autoestima, motivación y relaciones interpersonales. Tengámoslo en cuenta, para jóvenes y adultos en situación de riesgo y vulnerabilidad. Les comento, ya muchos de ustedes probablemente lo tengan presente, que venimos desarrollando los jueves este tipo de talleres en webinar desde nuestra oficina. Hasta este momento hemos hecho 3 talleres ya y nuestra perspectiva es continuar de aquí en adelante de jueves a jueves. El primero fue cómo logro mis objetivos profesionales, entrevista de selección. Segundo, habilidades de negociación y comunicación efectiva. Y tercero, cómo elaborar un CV de alto impacto. Como ven, desde la oficina queremos instrumentarlos a todos y cada uno de ustedes para enfrentar mejor cada vez esta situación, tanto de empleabilidad como de desarrollar todas nuestras habilidades y capacidades para ubicarnos dentro del campo laboral en sí, ¿no? Quería agradecer el interés de cada uno de ustedes que los ha motivado a participar en este taller. Asimismo, solicitarles que por favor, tal como lo vienen realizando hasta este momento, mantengamos apagados nuestros micrófonos para evitar que se filtre y se distraiga la presentación propiamente. Y les pediríamos usar el chat, de modo que Andrea, de forma ordenada, irá contestando al final o en el momento oportuno las preguntas que ustedes planteen o las dudas que ustedes expongan. Al finalizar el taller, como ya es nuestra costumbre, compartiremos un link para que puedan completar una pequeña encuesta y así poder entregarles sus constancias, así como enriquecer todo esto en nuestro bagaje de ofertas que siempre queremos compartir con ustedes. A todos aquellos que han completado su encuesta, se les devolverá a vuelta de correo su constancia de participación. Agradecemos a Andrea, muchas gracias Andrea por esta disposición para compartir de forma totalmente transparente y desinteresada conocimientos y experiencias, que son lo más rico, creo, que nos puede compartir un profesional de la envergadura de Andrea, quien viene desempeñándose en estos campos. Estos serán de sumo interés para los participantes y bueno, nuevamente a todos ustedes les deseamos que esta sea una grata experiencia, que sea contribuyente para su formación y asimismo que satisfagan vuestras expectativas. Esperamos seguir contando con vuestra participación en futuros talleres que les seguiremos comunicando oportunamente. Les reiteramos que estamos teniendo por norma trabajar todos los jueves 6 de la tarde, así es que les haremos a saber todas las programaciones oportunamente. Repito, estamos ya acercándonos a las 6 en punto. Hoy día hemos empezado los talleres anteriores 6 y 5, hoy día ya estamos empezando 6 y 4, hasta llegar a las 6 en punto. Intentaremos cumplir con esto, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, invitamos a Andrea a la presentación y a ustedes a su participación. Esperamos que esta experiencia sea enriquecedora y les damos un fraterno abrazo herediano. Seguimos viéndonos. Adelante, Andrea. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí me logran escuchar? Ok, buenas noches con todos, me van a disculpar, se ve un poco oscuro, bueno, estoy en una posición que no se logra ver, pero igual vamos a salir adelante con esta webinar que me han invitado el día de hoy. Yo les agradezco de antemano por la invitación, estoy muy satisfecha de estar con ustedes y poder justamente impartir los conocimientos que yo tengo en el transcurso de mi vida profesional. Como bien lo decía la jefa del área, como estaba comentando, mi nombre es Andrea Cariagua, yo soy psicóloga de profesión, tengo 6 años de experiencia en el área de organizacional, también tengo 1 año de experiencia en el área de empleabilidad, y también he dictado talleres de motivación para
poblaciones vulnerables, así también talleres de clima organizacional para algunas empresas, de manera independiente. ¿Ok? Eso, digamos, es mi presentación. Entonces vamos a empezar el día de hoy con esta ponencia que me han invitado a participar, que es la inteligencia emocional en tiempos de cambio, ¿no? Qué importante se ha vuelto la inteligencia emocional. Siempre lo ha sido, siempre ha sido importante la inteligencia emocional. Sin embargo, ahora es mucho más importante. Es importante, ¿por qué? Yo les voy a pedir a todos que si tienen alguna duda, como dice por ahí, algún comentario o alguna sugerencia, me pueden hacer por el chat. Y yo amablemente me gusta participar, me gusta cuando hago los talleres, me gusta que sea súper dinámico, participativo, aún como estemos así de manera virtual, ¿no? Entonces, este tema, como les digo, es súper importante. ¿Por qué es importante? Porque justamente el gran cambio que todos estamos viviendo, ¿no? A nivel no solamente nacional, sino también a nivel internacional, el cambio que nos ha tocado a todos vivir, pues es difícil, ¿no? Es el cambio de mundial, esto de la pandemia, ¿no? Del COVID-19. Pero no solamente voy a hablar de ese tipo de cambios, también voy a hablar de los cambios que tenemos, que puede ser cualquier otro tipo de cambio, porque el ser humano está en constante cambio. Estaba construyendo, oye, estaba haciendo un piso pared de piedra, me Cambio disparó y yo me estaba dando. constantemente, ¿ok? A ver, vamos a apagar los micrófonos, acá me están diciendo, hay que desconectar. Para poder desconectar. Por ejemplo, ahí le decía antes que tú, igual no estuviste. Sí, vamos a silenciar. No se preocupen, chicos, un poquito de paciencia. Vamos a ver cómo puedo silenciar. Un momentito, por favor. Por cierto, ¿por qué no votaste? Ahorita vamos a solucionar este tema. ¿Y por qué estabas con la Play prendida mientras hacías tareas? Soy muy mal. A ver. Ah, sí. What the fuck, yo. Toma el profesor, yo. Ojo, yo. Ah, la batería está acá abajo. A ver, ¿cómo podemos silenciar? A ver, ¿quién nos ayuda? ¿Cómo podemos silenciar? Me roban aquí. Lo del stream me roban aquí. Mostrar si... En su pantalla del anfitrión, Ya. en la parte donde dice participantes, ahí hay un icono que dice silenciar a todos. Puede hacer clic allí e inmediatamente se silencian todos los micrófonos encendidos. Silenciar. ¿Dónde? Dice más. Sí. Participar. A ver, ¿cómo lo silencio? Somos 5. En todo caso, haga clic donde dice participantes Ya. y en su ventana al lado derecho van a salir toda la relación de los participantes y ahí hay un icono que dice silenciar a todos. Si es que usted es el anfitrión, si no es el anfitrión, no le va a salir. Sí, pues no estoy como anfitrión. A ver, un momentito. Ya vamos a mantener un poquito la calma. A ver, no sé por qué me está yendo cuando me acerco a Frofol. A ver, chicos, ahorita voy a intentar silenciar. Estoy tratando de buscar el código y dan en unos minutos. Güey, Frofol iba tan mal de pin. Okay, vamos a hacer, chicos, en todo caso, si no podemos silenciarlo por aquí, ustedes pueden silenciarse. Ustedes sí pueden silenciarse todos para no haber interrupción. Frofol tiene se pueden silenciar. Malena, que apague su micrófono porque todos están apagados. Malena, por favor, apaga tu micrófono. Cuando me cubro, el juego me da presidencia a él. Renato, mi micrófono dice que estaba...
Chicos, ¿me pueden ver? ¿Ahí estamos? ¿Ahora sí estamos silenciados todos? Sí, ahora sí la escuchamos. Ahora sí, listo, ya. He tenido problemas con las diapositivas, no sé por qué no puedo pasarlas, pero ahorita vamos a tratar de solucionarlo, ¿sí? Bueno, vamos a empezar, chicos. En realidad, cuando estas cosas pasan, uno se hay que utilizar mucho justamente lo que estamos tocando el día de hoy, que vamos a tocar, que es la inteligencia emocional, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de buscar la solución y seguir para adelante, ¿ok? El día de hoy quería empezar con ustedes con una pequeña reflexión, que es una frase bastante conocida de un filósofo muy conocido, que es Aristóteles, que nos hablaba sobre esto, por ejemplo. Nos decía, cualquiera puede enfadarse, es algo sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado adecuado, en el momento oportuno, con el propósito justo y el modo correcto, eso ciertamente no resulta ser tan sencillo, ¿verdad? ¿Por qué dice eso? A ver, ¿qué opinan ustedes, chicos? Me pueden escribir en el chat, me pueden decir qué opinan. ¿Qué es lo que quería decirnos este filósofo Aristóteles en aquella época, hace mucho tiempo? Nos hablaba sobre, en su obra Ética a Nicómaco, nos hablaba justamente sobre, ya nos estaba hablando sobre la inteligencia emocional, ¿no es cierto? Nos decía que cualquiera puede enfadarse, pero hacerlo en el grado adecuado, en el momento oportuno, es realmente, no es sencillo. No es sencillo para todos nosotros, no es sencillo en realidad, eso hay que trabajarlo constantemente. ¿Qué opinan ustedes? Si alguien quiere participar, por ahí me levantan la manito, podemos levantar la manito y de repente podemos ya poder un poquito interactuar, ¿no? Esa es la idea, de que ustedes vayan interactuando, me puedan decir alguna opinión también. ¿Ok? Listo. Entonces, seguimos con el tema. Esta frase en realidad nos lleva pues realmente a analizar, ¿no? ¿Por qué razón nos decía esto este filósofo? Y ya nos estaba hablando, entonces nos estaba hablando ya exactamente de lo que era la inteligencia emocional. Qué importante es eso realmente, porque la inteligencia emocional, si uno no sabe manejarlo, si no lo maneja adecuadamente, pues nos puede llevar a muchos problemas. Y más Andrea, adelante, perdón, están participando dos participantes, están dando opinión. a ver, Carlos Melgar en su chat, el enfado es una emoción, una respuesta, se debe evaluar el contexto y la intensidad para expresarlo. así es. Y Rubén dice, considero que dicha reflexión fue debido a que debemos controlar las emociones y reaccionar según sea el grado de conocimiento de la persona. Así es. Gracias, Carlos y Rubén, por tu participación. Realmente eso es cierto, ¿no? El enfado es una emoción que no todos sabemos expresarlo. Y para poder realmente expresarlo y tener una buena relación, se tiene que trabajar. Y justamente es lo que vamos a hablar el día de hoy, que es la inteligencia emocional. ¿Ok? ¿Cuál es el tema el día de hoy? El tema del día de hoy es la inteligencia emocional. Y vamos a empezar primero por la parte de lo que tiene que decir el cerebro, cómo está relacionado las emociones con el cerebro, o dónde se ubican las emociones dentro de nuestro cerebro. Yo me imagino, como ustedes son egresados de carreras de salud, pues ustedes saben mucho mejor que nadie dónde están las partes del cerebro, ¿no es cierto, chicos? Entonces, es importante ubicar dónde están nuestras emociones. Y acá nos dice, pues, ¿no? Durante nuestros primeros años de vida, la amígdala, que es el que está allí, digamos directamente, que está ahí señalado, es un órgano muy pequeñito, tamaño de una almendra, pero que almacena todas las emociones del ser humano. Y estas emociones son impulsos, son emociones muy primitivas, son viscerales. Y esto normalmente en la niñez está gobernado por la amígdala, porque digamos que a un niño, ¿no? Pongamos el ejemplo de un niño. Si el niño, por ejemplo, está con su chupetín, se le cae el chupetín, se lo mete a la boca, la mamá que le dice, no, Juanito, no metes a la boca, te vas a enfermar. ¿Qué es lo que hace Juanito? Juanito empieza a llorar, a hacer su berrinche, ¿no es cierto? Esa es una reacción visceral. ¿Por qué? Porque está reinando la amígdala. No hay una conciencia o no hay un análisis de por qué mi mamá me dice eso, de repente porque sí me voy a enfermar, ¿no es cierto? Los niños no tienen esa capacidad. Con el tiempo, cuando vamos creciendo nosotros, siendo adultos,
Ya nuestro lóbulo prefrontal es el que adquiere la capacidad de moldear, controlar y supervisar nuestras reacciones emocionales. Entonces ahí que decimos, ¿no? Cuanto más vamos creciendo, llega una emoción que sale de la amígdala, y luego esta amígdala pasa esta emoción al lóbulo prefrontal. ¿Y qué es lo que hace el lóbulo prefrontal? Empieza a regular, ¿no es cierto? Entonces ahí, ¿qué quiere decir? Que ya está funcionando nuestro cerebro ejecutivo, el cerebro analítico, ¿no? Que es lo que debería ser normalmente para un adulto, pero los adultos a veces también, pues, tenemos reacciones viscerales también, ¿no es cierto? Eso pasa con todos. Entonces, bueno, ahí quería más o menos indicarles dónde estaban ubicadas las emociones dentro de nuestro cerebrito. ¿No es cierto? Ahí están las emociones en la amígdala. Muy bien. Esta es la parte del cerebro, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ya entendimos lo que... Entonces, después de explicarles esto, vamos a hacernos la gran pregunta de inicio. ¿Qué es inteligencia emocional? ¿Por qué hay ahí un corazón y un cerebro? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Quieren participar? ¿Alguno de ustedes quiere escribir en el chat? Yo sé que ustedes podrían haber escuchado, ya tienen idea, de repente hay egresados de psicología, me imagino que sí. Entonces ustedes ya son expertos, ya saben lo que es la inteligencia emocional. A ver, coméntenme para poder nosotros seguir interactuando y decir, pues, esto es lo que opina uno de los participantes, y nos quieren decir qué es inteligencia emocional. Me gustaría leerles un poco para poder ir sacando esta importancia, porque en realidad en el transcurso de esta ponencia vamos a hablar no solamente de los, digamos, de los términos iniciales o de los más principales, los básicos, sino también vamos a hablar de cómo esto nos va a ayudar en el cambio y qué beneficios tenemos y qué cosas negativas podemos tener si es que no aprendemos a manejar nuestra inteligencia emocional. ¿Ok? ¿Qué pasa Andrea, si nosotros... Carlos ¿Sí? Melgar, Andrea, Sí, Carlos Melgar, estar en sintonía las emociones con la razón. Priscila, tener en cuenta la importancia de la relación entre los pensamientos y las emociones. Rubén, la reacción entre la emoción pasa por el cerebro y de allí a la reacción. Si llegamos a controlar ese paso, el impulso será mejor. Claudia García, uno de ellos es saber manejar nuestras emociones a partir de nuestros pensamientos. Ajá, muy bien, muy bien lo que dice Claudia, ¿no? Es aprender a manejar nuestras emociones a partir de nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque el ser humano primero actúa por emoción. ¿Por qué? Porque primero está la emoción que el pensamiento, lo cual es, por eso tenemos a veces respuestas inapropiadas, nos dejamos llevar por la situación y las emociones. Ahí está otra vez la parte visceral, que les decía, las reacciones viscerales. No hemos aprendido a regularlo. Cuando ya aprendemos a regularlo, ya nuestras respuestas no van a ser más por emoción, sino van a ser más por pensamiento. Vamos a reflexionar primero y después vamos a dar la respuesta. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Daniel Goleman en 1995 nos habla sobre la inteligencia emocional y nos dice, ¿no? Que es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y de los demás. Es importante reconocer los nuestros, pero también de los otros, para poder tener una convivencia saludable, ¿no? Que nos pueda llevar a lograr objetivos en nuestra vida también. Entonces, esa es la inteligencia emocional. Siguiente, por favor. Ok. Viendo de la inteligencia emocional, pues es todo esto que le estamos comentando, que es la capacidad de reconocer mis sentimientos y de los otros. Genial. Pero ¿cuáles son sus elementos o sus componentes que conllevan a decir que esa persona tiene inteligencia emocional? Son 5, como pueden ver en pantalla. Empezamos con 1, que es la autoconciencia. Toda persona que quiere trabajar su inteligencia emocional tiene que partir por ese primer componente o elemento, ¿no? ¿Cuál es? La autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia? Pues, ¿qué será la autoconciencia, no? Como decía Sócrates, conócete a ti mismo antes que a nadie. Aprender a conocer nuestras propias emociones es importantísimo para poder trabajar nuestra inteligencia emocional. Si nosotros nos conocemos, va a ser mejor para poder aprender también a conocer a los demás. ¿Y cómo podemos aprender a conocernos nosotros mismos?
Pues partiendo de una autoevaluación. ¿Qué es una autoevaluación? Nos decimos, de repente quiero escribir en un papelito, ¿no? Me pongo a pensar y decir, a ver, Andrea tiene cosas buenas y tiene cosas negativas, ¿no? ¿Qué cosas tengo? ¿Qué me faltaría? Las cosas buenas están súper, pero es importante aprender a reconocer nuestras cosas que no están tan bien, nuestras reacciones como la ira, el enojo. De repente nosotros vamos a poner el caso de una pareja de repente, ¿no? De una pareja de esposos, digamos que Juanita y Pepito, ¿no? Juanita está en su casa muy feliz y Pepito llega de trabajar todos los días a las 8 de la noche y llega y se saca la ropa, los zapatos y luego lo bota al piso. Bueno, los que son casados o tienen pareja más o menos dirán por ahí, ciertamente pasan ese tipo de cosas en una relación. Entonces, ¿qué pasa con María, ¿no? La esposa de Pepito? María se enoja, pucha, tiene ganas de mandarlo lejos, ¿no? Se enoja, ¿por qué? Empieza su parte visceral, ¿no? ¿Por qué tiras estas cosas al piso? Y empieza la discusión. Por más que le dice a ella Pepito, Pepito no entiende, pues. Pepito no entiende que tiene que sacarse la ropa y ponerle la ropa sucia, no tirarlo al piso. Otra vez, cada vez que viene Pepito a las 8 de la noche, pasa lo mismo. Siempre lo mismo, María se enoja, María grita, María, aparte que ya está estresada de los trabajos de la casa todo el día. Entonces empieza la discusión. ¿Cómo podemos aprender a autorregular ese tipo de emociones nosotros? ¿Cómo podríamos hacer? Ahí está la pregunta. ¿Cómo podríamos hacer? Andrea. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Andrea, te consultan si se puede llamar ciclo motivacional, si sería lo mismo a inteligencia emocional. Guadalupe hace la consulta. Capacidad para... ¿se puede llamar ciclo motivacional es igual al... No, no es igual. Ahorita vamos a hablar de la motivación también. La motivación es un elemento fundamental de la inteligencia emocional. Es parte de... Para que haya inteligencia emocional tiene que haber 5 elementos. Y empezamos, uno que era la autoconciencia, que hablamos del conocerse a ti mismo, la autorregulación, que es aprender a manejar nuestras emociones, como el caso que les hablaba de Pepito y María. De repente María ya conoce que va a venir siempre Pepito a esa hora, pues ¿qué va a hacer? ¿No? De repente va a decir, pucha, ya está, llega a las 8 de la noche, pucha, Pepito va a llegar, ¿no? Ya va a botar sus cosas al piso, yo me voy a enojar. Pucha, de repente, ¿qué hago? Pues empiezo a hacer mis ejercicios de respiración, a entender de que de alguna manera u otra, conversar con él de repente de manera más profunda. Hay diversas maneras, ¿no? Pero igual tenemos que hacer que nuestras emociones no sean guiadas por los comportamientos de otras personas, ¿no? Buscar siempre la parte positiva. Eso se llama autorregulación, manejar nuestras emociones y sentimientos propios, ¿no? Que son fundamentales para las relaciones interpersonales buenas, ¿no? Que sean fructíferas. Luego viene el tercer elemento de la inteligencia emocional, que justamente es la motivación. La motivación, que es muy importante también. ¿Qué es la motivación? Es una emoción, ¿no? Es la emoción que nos ayuda a encaminarnos a lograr nuestros objetivos. La persona para que tenga, digamos, felicidad o se sienta pleno, tiene que tener una motivación en la vida. Si no tienes una motivación, no vives tampoco, pues, ¿no? Hace un tiempo hacían un tipo de experimento, ¿no? Sobre las personas que tenían más largos siglos de vida a otros, quienes vivían más y quienes vivían menos. Y llegaron a la conclusión de que las personas que tenían una motivación en la vida lograban vivir más. ¿Por qué? Porque eran personas más proactivas, eran personas más optimistas, ¿no? Que veían el lado positivo de las cosas. A ver, tengo una pregunta ahí o un comentario. ¿Cómo saber si tengo inteligencia emocional? ¿Existe alguna escala para valorarlo? Muy importante, sí, hay escalas para poder valorarlo también. Es importante primero conocernos para saber en qué grado de inteligencia emocional tenemos, ¿no? Si estamos en un bajo inteligencia emocional o en mediana inteligencia emocional, y según empieza todo por el autoconocimiento para poder uno evaluarse a sí mismo, ¿no? Se evalúa a sí mismo y bueno,
y empieza a mejorar. Y así uno empieza pues a mejorar su situación y poder tener una inteligencia emocional que nos ayude en la vida a progresar, ¿no? Bueno, como íbamos en la motivación. La motivación, como les decía, no es importante. Es el tercer elemento. Luego viene la empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es reconocer las emociones del otro. Difícilmente una persona tiene inteligencia emocional si no tiene empatía. ¿Cómo podemos lograr tener empatía? Es conociéndonos primero nosotros mismos. Al nosotros conocernos, vamos a poder conocer a los demás. ¿Ok? Eso es la empatía. El cuarto elemento de la inteligencia emocional. Y luego viene el quinto elemento, ¿no? Muy importante para nuestras relaciones interpersonales, que son las habilidades sociales, ¿no? ¿Qué son las habilidades sociales, no? Las habilidades sociales son justamente establecer buenas relaciones con los demás. Aprender justamente a manejar esas relaciones. Tenemos que aprender que en grupo de trabajo o en grupo de amigos, incluso en nuestra propia familia, todos somos diferentes, ¿no? Tenemos todos diferentes formas de pensar. Tenemos formas de pensar y que tenemos que aprender a sobrellevar eso para poder tener una buena relación interpersonal y que esté, digamos, que sea efectiva también, pues, ¿no? Eso es parte de las habilidades. Y luego, decirles también que las habilidades sociales nos ayudan y son primordiales también para el liderazgo. No solamente los jefes, ¿no es cierto? Los jefes ¿todos los jefes tienen inteligencia emocional? ¿Todos los jefes tienen habilidades sociales? No, ¿verdad? En realidad sería bueno que todos tengan inteligencia emocional para poder tener una mejor convivencia, no solo tanto en el trabajo, como también una relación de todo tipo, trabajo, personal, o también ante cualquier situación que nosotros tengamos. Acá, a ver, tengo una pregunta que he dejado por ahí, que nos hablaba sobre la logoterapia. Bueno, la logoterapia es una terapia, pues, ¿no? Que está basada justamente en la motivación, que nos habla sobre la motivación del ser humano, ¿no? Nos hablan sobre cómo poder lograr tus objetivos en la vida. De eso más o menos nos habla la logoterapia. Y luego hay otra pregunta que dice, ¿qué importancia tiene la autoestima en el desarrollo de la inteligencia emocional? Buena pregunta. ¿Qué importancia tiene? Tiene mucho. La autoestima es algo que nosotros lo vamos desarrollando de niños, ¿no? La autoestima se tiene que aprender. Qué bonito fuera que siempre sea así. Desgraciadamente no siempre es así, ¿no? No siempre la autoestima va a ser trabajada desde un inicio, pero lo bueno de todo esto es que la inteligencia emocional no es estática, se puede trabajar igual de la mano con el autoestima. Cuando tú empiezas a autoconocerte, a aceptarte, a valorarte y a regular tus emociones, de hecho que también estás trabajando tu autoestima. Van de la mano en realidad. Van de la mano la autoestima con la inteligencia emocional. Definitivamente van de la mano. ¿Ok? Estos son los elementos, los 5 elementos o componentes de la inteligencia emocional. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hablar justamente del tema en sí, ¿no? Que es el día de hoy. Ya les hablé sobre los conceptos básicos sobre la inteligencia emocional. Pero ahora vamos a hablar justamente de la inteligencia emocional en el tiempo de cambio, ¿no? ¿Qué pasó por ustedes? A ver, vamos a interactuar un poco. ¿Qué pasó o qué emociones sintieron ustedes cuando de pronto dijeron, hace 2 meses y medio aproximadamente, confinamiento, cuarentena, llegó el coronavirus, chicos, nadie puede salir, nadie va a trabajar, todo se cierra, todos en su casa? ¿Qué tipo de sentimientos empezaron a experimentar ustedes? ¿O qué tipo de emociones? De hecho que muchas emociones. Ahí está, muy bien, Priscila nos dice que miedo, incertidumbre, ¿no? ¿Qué más? Miedo, todo ese miedo. Justamente esa es una emoción del cambio. ¿Cuáles son las emociones que aparecen así cuando uno afronta una situación de cambio?
¿no? ¿Cuáles son esas emociones? Preocupación, ¿no? No saber qué pasa, qué va a pasar. Pucha, ¿qué es el miedo, no? El miedo es la incertidumbre, como dicen, no saber cómo nos va a ir, ¿no? Esto pasa antes del cambio, ¿no? Cuando te dicen que algo va a cambiar en ti. Tiempo para estudiar y pasar con mi hijo, dicen por aquí. Ahora vamos a ver. Tiempo para estudiar y pasar con mi hija, nos dice Rubén. Después me preocupé por mi fondo de AFP y la subida del dólar y las deudas del dólar. Amargura, sintió Blanca. También es una emoción que muchos sintieron. Preocupación porque sabía que la atención de salud es precaria y la demanda superaría la respuesta. Eso es miedo también, ¿no? Miedo a la salud, impotencia, rabia. Genial. Gracias, chicos, por participar. Sí, estas son las emociones. La primera emoción que aparece cuando le dicen cambio, no solamente hablando justamente de esta etapa de que nosotros vivimos del COVID, ¿no? De la pandemia que estamos viviendo, sino en cualquier situación de cambio. Puede ser un cambio laboral también, ¿no? Ahorita hablamos del cambio de la pandemia porque es algo de coyuntura actual, ¿no? Que es mundial y nacional, pero en el sentido de hablamos de cambio, puede ser cualquier tipo de cambio, ¿no? Cambio laboral, cambio de personal, de repente un divorcio también, una ruptura sentimental, muchas cosas, muchos cambios más que pueden haber, una pérdida, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces el primer sitio es el miedo. Después, ¿qué viene? Después del miedo, ¿qué viene? Seguimos la siguiente diapositiva. Viene la tristeza, ¿no? Pucha, sentí miedo y ahora me da tristeza. ¿Tristeza por qué? Porque ya nada va a ser igual. Nada va a ser igual, ¿no? Porque en realidad nosotros debemos aceptar la realidad, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Que las cosas han cambiado. Entonces viene un sentimiento de tristeza. ¿Qué es la tristeza, chicos? ¿Qué es la tristeza? Pena. Muy bien, es una pena, ¿no? Es algo que has perdido, es una sensación de haber perdido algo, ¿no? De por qué me hicieron esto, por qué cambiamos, ¿no? Eso es lo que significa la tristeza. Y luego viene otra emoción, que es la rabia, ¿no? Después de decir, pucha, hay un cambio, pucha, me dio miedo, después me dio tristeza, y luego viene la rabia, ¿no? Pucha, ¿por qué pasó esto? Pucha, los chinos tienen la culpa, ¿no? Empezamos a echar la culpa al chino, al Estado, a todo el mundo. Que la AFP, por ahí que me dijeron, ¿no? Entonces, sí, empieza uno a sentir rabia, impotencia, frustración. Esto va seguido o de la mano, ¿no? En lo que es el proceso de cambio. Empezamos a sentir rabia. Entonces empezamos a decir, pucha, ahora nada va a ser igual, ¿ahora qué hago? Me empiezo a frustrar. A ver, vamos a leer algunos comentarios que dicen aquí. Es una emoción de sentido de pérdida. La emoción es igual que un estado de ánimo. Yo creo que sí, ¿no? La emoción es igual que un estado de ánimo, es cierto, porque tú estás triste, es una emoción, es un estado de ánimo, puedes estar alegre, sí, sí es lo mismo. Está direccionado a lo mismo. Así es. Entonces, estos son los tres cambios, perdón, las tres emociones fuertes de los cambios que se dan, como les decía, cualquier tipo de cambio. Primero pasamos por el miedo, luego por la tristeza y luego por la rabia. Pero, ¿qué podemos hacer para poder manejar este tipo de emociones, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Ciertamente se dan, pero ¿qué? ¿Qué hago? ¿No? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Vamos a ver cómo podemos lidiar, dice acá la pregunta, dice, ¿cómo lidiar con las emociones en situación de estrés? A ver, Karen nos dice, no creo que estas emociones aparezcan en ese orden necesariamente, ¿no? Y la ansiedad se califica como una emoción. La ansiedad
está ligada mucho al miedo, ¿no? Al miedo es, digamos, sería como una característica, ¿no? Una característica de una emoción, ¿no? Está ligada al miedo, está ligado también a la tristeza. Cuando estamos tristes nos da un poco de ansiedad. También la depresión, totalmente cierto. Es cierto. Esas son ya, digamos, otro tipo ya no estaríamos hablando de repente de otros daños, ¿no? La angustia, esos son síntomas de un estado de ánimo, son los síntomas de un estado de ánimo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos lidiar con estas emociones en situación de estrés? ¿Cómo podemos hacer, ¿no? Cuando aparezcan estas emociones. Regresamos, por favor, a la siguiente pantalla. Ahí nos quedamos. Vamos a explicar, ¿no? Cuando viene la tristeza, ¿qué podemos hacer? Es cierto que puede ser en diferente orden. En algunos puede ser que le viene primero la rabia, otros después el miedo, ¿no? Pero estas son las tres grandes emociones que nosotros sentimos, que va a estar ligada a la ansiedad, sí, la tristeza con la depresión también. Sabemos que la depresión es una enfermedad, no la típica bajo de ánimo, y que uno dice, estoy con bajo de ánimo, estoy depresiva. No, sabemos que la depresión es una enfermedad, ¿es cierto? Entonces, digamos que vamos a sentir tristeza, va a estar ligado a ansiedad también, que es un síntoma, ¿no? De esa emoción. Es un síntoma de la emoción. ¿Y cómo podemos lidiar si sentimos tristeza? ¿Qué hacemos? Primero, podemos hacer una autoconciencia, ¿no? Tenemos que decir, agradecer, vamos a hablar no solamente en el tema de cuarentena, ¿sí? Sino también en cualquier tipo de cambio, porque acá el título es cambio. Para cualquier cambio nos tiene que ayudar la inteligencia emocional, ¿no es cierto? Si yo estoy triste, tengo que hacer una autoconciencia, ¿no? Tengo que hacer autoconciencia sobre mí. Tengo que decir, bueno, ya se acabó este ciclo se acabó, me despido del ciclo, bye bye ciclo, me toca otro nuevo, agradece. Muchos en la psicología hablamos, o en las terapias, se habla sobre el ritual de la despedida, ¿no? El cierre y despedida. El famoso cierra el círculo. Si, por ejemplo, en una separación te dicen, tienes que cerrar el círculo, ¿no? Tienes que evaluarte. Muy bien, Isabel. Es cierto, tenemos primero que evaluarnos. Justamente en esta autoconciencia, en esta evaluación, nosotros nos vamos a conocer por qué estamos tristes y vamos a despedirnos de eso que de repente puede ser que es un cambio muy abrupto, pero tenemos que ser conscientes que viene algo diferente, que muchas veces está fuera de nuestras manos. Muchas veces, pues en este caso de la pandemia, nadie puede predecir qué va a pasar mañana ni más adelante. Estamos frente a una pandemia donde nadie sabe qué va a pasar. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Aprender a manejar nuestras emociones, porque si no aprendemos también nos podemos enfermar, que vamos a hablarlo más adelante. ¿Ok? ¿Qué pasa con la rabia? Es cierto, Andrea, es importante identificar la causa que nos da la tristeza. Es muy importante. ¿Qué hacemos con la rabia también, no? Uno tiene que aceptar el cambio. El cambio llegó y lo aceptamos, lo asimilamos como tal. Y tenemos que empezar a ver el lado positivo, ¿no? Que también es una parte de la neurociencia que nos habla justamente de cómo las neurociencias nos ayudan a los cambios, a superar las crisis o los cambios, o en esta situación que estamos actualmente, ¿no? El miedo. ¿Cómo hacemos con el miedo? ¿Cómo podemos lidiar con esta emoción del miedo? Por ahí hablaba Andrea que decía, identifica tus pensamientos negativos. Bueno, sí, identifica tus pensamientos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? En el miedo, ¿qué pasa con el miedo? ¿Qué pasa con nuestra cabeza cuando tenemos miedo? Todo se vuelve negativo, ¿no? Decimos, pucha, esto va a pasar, pucha, no me va a ir bien, pucha, ahora va a venir el confinamiento, vienen las partes virtuales, como en mi caso estamos lidiando un poco con la tecnología, por ahí que no, a veces estamos aprendiendo, todos estamos para aprender. Pucha, no lo hiciste bien, pero después en la siguiente le vas a mejorar, ¿no? Estamos todos afrontando un cambio de hacer las cosas presenciales, ahora todo es virtual. ¿Qué pasa con los profesores de repente muy antiguos que solo sabían manejar su PPT y no sabían cómo manejar la parte cibernética, ¿no? La parte virtual, o de repente las plataformas estas que hay, un poquito que se equivocan, ¿no?
Pero bueno, pues estamos para aprender, estamos para afrontar ese miedo y seguir para adelante, ¿no? Esa es la idea. ¿Te equivocas? Es cierto, te vas a equivocar. Pero, ¿qué podemos hacer? Esos pensamientos negativos, volverlos positivos, ¿no? ¿Cómo lo volvemos positivo? Buscando la parte positiva, ¿no? ¿De qué pasa esto? Pues, pero de repente, ¿qué es la parte positiva de lo virtual? Pucha, nos facilita muchas cosas, ¿no es cierto? Como por ejemplo ahorita yo estoy acá frente a ustedes conversando de un tema y hay muchas personas que están conectadas y estamos conversando de un tema que es súper importante y súper rico y estamos ahí informándonos y dando nuestro punto de vista y cada uno haciendo su autoevaluación. Y también me imagino que en esta etapa yo estoy segura que todos en nuestra casa tenemos alguien que no está sabiendo manejar sus emociones. Yo diario, como les decía, yo trabajo de manera independiente, haciendo también asesorías, a veces hago talleres también. Bueno, hace un tiempo que no estaba haciendo talleres, ya, porque este tema que hubo después de que todos nos paralizamos y todo, pero todos me comentan, ¿no? Hay personas con las que he trabajado, o amigas también, ¿no? Que saben que soy psicóloga, me dicen, Andrea, no sé qué hacer, tengo mi papá, que es una persona mayor, está súper, súper estresado, ¿no? Está ansioso, tiene ansiedad. ¿Qué pasa con las emociones cuando uno no las dice, ¿no? Como cuando uno no las dice, ¿qué pasa con las emociones? O como, ¿qué pasa? Justamente la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva. ¿Qué pasa si reprimimos las emociones? Justamente esa es la pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa justamente? Como ven ustedes ahí, de repente ustedes tienen otro comentario, de repente hay otra cosa que me ha pasado por ahí que nos puede pasar también cuando reprimimos las emociones, ¿no? ¿Qué nos pasa? Acabamos explotando. Hay gente que tiene la personalidad o la forma de ser que no acostumbra a decir sus sentimientos, no los muestra, le da vergüenza. Hay gente que es así, que es un poquito, digamos que más introvertida, ¿no? De repente están preocupados, pero no lo dicen, no lo comentan. Entonces, ¿qué pasa? Acabamos explotando, nos da una crisis de ansiedad, una crisis de llanto. ¿Qué pasa también con las personas mayores, no adultos mayores, que no saben lidiar con esto, ¿no? Si uno lo acumula, como le dicen por ahí, es peligroso, es cierto. Se puede convertir en algo muy peligroso, ¿no es cierto? Ok, acabamos explotando, nuestros estados de ánimo están basados en la tristeza. Estamos tristes, no sabemos, tenemos así pues una emoción de tristeza todo el tiempo, ¿no? Te preguntan, sí, bueno, sí, todo le ven mal o todo le ven negativo. Pucha, no, estamos mal, ¿no? No vamos a avanzar, por ejemplo. Ahora que hemos visto también en toda en estos momentos que estamos viviendo en el Perú y en el mundo, ¿no? Pero aquí en el Perú, pues, ha habido problemas con los colegios y con las universidades y con todos, ¿no es cierto? De repente los papás que no están de acuerdo con las clases virtuales, ¿no? Todo lo ven negativo, todo lo ven amargura, por ahí como lo decía una señorita que estaba participando, ¿no? A ver, nos decía, vivimos con amargura, decía Isabel, es cierto, vivimos con amargura, ¿no? Todo lo vemos malo, tristeza, negativo, pucha, ya perdimos el año, ¿no? Esa es la parte que no deberíamos nosotros hacer, o que no debería pasar. Después también tenemos daños en el organismo, ¿no? Los daños en el organismo. Los daños en el organismo. ¿Qué pasa con los daños en el organismo, no? ¿Cuáles son? Puede ser un ataque al corazón. Hay personas que son hipertensas, hay personas que sufren de algo y no lo sabían, acumulan las cosas, no saben manejar su ansiedad, y de pronto el cuerpo empieza a generar cosas y te da un ataque al corazón, te dan trastornos psicológicos, esas manifestaciones, ¿no? Daños al organismo, problemas psicosomáticos, por ejemplo, también. Tenemos trastornos gastrointestinales, úlceras también podrían crecer, también la gastritis, ¿no? Y hasta situaciones de estrés nos pueden llevar también a empezar un cáncer. Uno tiene que aprender que las emociones se pueden
programar, se pueden manejar, se pueden gestionar las emociones. Es difícil, no es fácil, es cierto. Nos conlleva un trabajo. El trabajo es a diario, ¿no? Es cierto, Yesenia dice, también nos somatizamos. Es cierto, por ejemplo, ¿cómo nos somatizamos también? Ahora con esto del COVID-19, ¿no? Todos sabemos los síntomas. Fiebre, dolor de pecho, ¿no? Nos falta la respiración. ¿Qué nos ha pasado? La mayoría tiene a alguien en su familia, si es mayor de edad, que tiene dolor de pecho. ¿No tiene otro síntoma? Tiene dolor de pecho. Y ya se somatizan, y hasta crean los mismos síntomas de la enfermedad sin tenerlo, ¿no? Uno tiene los síntomas sin tener la enfermedad. Eso también es un periodo de ansiedad, ¿no? Una crisis de ansiedad que te da como que falta de aire. Y justo tengo una amiga que trabaja en emergencias. Ella es psicóloga, ¿no? Que también trabaja con adultos mayores, y ella me contaba que se ha aumentado el 40% de visitas a emergencias justamente de ataques de pánico. La gente se está volviendo, como dice, muy estresada, no sabe cómo manejar sus sentimientos, la gente está desesperándose. La gente no sabe cómo manejarlo, que ya tienen todos los síntomas del COVID. ¿Qué tiene, señor, usted? Ansiedad, le duele el pecho, no puede respirar, no era el COVID, sino era ¿qué? Justamente tenía un ataque de pánico, le estaba causando las noticias estas que pasan a cada rato, le estaba pasando justamente que no podía respirar. Y así es. Esos son, digamos, los síntomas si nosotros reprimimos nuestras emociones. ¿Ok? Siguiente, por favor. ¿Se puede reprogramar las emociones de baja vibración? Las emociones de baja vibración son justamente estas emociones que aparecen en el cambio, que eran la tristeza, la rabia, el miedo, ¿no es cierto? Ok, ¿se pueden reprogramar? Ok, sí. Todo nuestro comportamiento es una realidad. Es en realidad un conjunto de hábitos y actuaciones adquiridas en nuestras experiencias previas en la infancia. Todo fue creado en la infancia, ¿no? Si de niña nos dicen, no haces bien esto, todo lo malogras, crecemos con esa idea, ¿no? Y nos genera baja autoestima. En un momento conversaban sobre baja autoestima. Obviamente si tienes baja autoestima, pues tampoco tienes inteligencia emocional, no hay que trabajar los dos de la mano. Poca confianza en sí mismo. Sientes que no puedes lograr tus objetivos, que no puedes hacer algo. Es cierto, es cierto. Todo se puede trabajar todo. Todo se puede reprogramar. Todo va a depender de nosotros mismos. Si nosotros queremos aprender, sí lo vamos a hacer, ¿no? Y tenemos un proceso. ¿Cuál es el proceso de cambio? Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es el proceso de cambio? ¿Cuál es el proceso si nosotros queremos cambiar? Si nosotros queremos mejorar y reprogramar nuestras emociones de baja vibración. A ver, ¿cuál sería? Siguiente diapositiva. A ver, no avanza las diapositivas. Ya, proceso de cambio, ¿no? Ya, ese es el proceso de cambio. Primero, tenemos que aprender a aceptar lo nuevo. ¿Qué pasó? Ya está aquí, ya llegó el coronavirus, llegó a Perú, estamos con la pandemia encima, todos estamos en la casa, en su mayoría. Aceptar lo nuevo, ya. Aceptamos lo que está viniendo y que nosotros no podemos manejar. Aceptamos. Luego, ¿qué hacemos? Abandonamos nuestra zona de confort. ¿Cuál es esta zona de confort? Que yo estaba acostumbrada a dar clases presenciales, antes nunca había hecho una clase virtual, entonces me atrevo a abandonar mi zona de confort, atreverse, ¿no? Atreverse a bajar. A ver, Lucía nos pregunta, ¿qué es una emoción de baja vibración? Las emociones de baja vibración son justamente estas emociones que nacen con el cambio, ¿no? Que son las de miedo, las de tristeza. Son justamente estas emociones negativas que salen justamente cuando pasa esta etapa de cambio. ¿Ok? Volvemos al proceso de cambio, ¿no? Nosotros aceptamos lo nuevo, debemos abandonar nuestra zona de confort, como decimos,
evitar los juicios y las críticas anticipadas. Muy importante eso. ¿Por qué? Porque muchos estamos dando ya juicios de valor anticipado a cosas que van a pasar sin haber vivido todavía, ¿no? Pucha, decimos, no, no me va a ir bien, pucha, me van a criticar mucho, voy a hacer una mala exposición. Bueno, no hay que evitar ese tipo de juicios y críticas anticipadas. Hay que lanzarnos a lo desconocido, obviamente siempre teniendo la confianza y pues informándonos. Qué importante es informarse, ¿no? Qué importante es informarse sobre las cosas, porque ciertamente todo lo que nos dicen por ejemplo, del coronavirus, en el caso del coronavirus, que nos dicen en todos los noticieros, no todo es cierto, ¿no? En YouTube, en las redes sociales nos hablan de que algunos dicen que, pucha, que el virus está en el aire, y cosas que crean pánico, ¿no es cierto? Pero eso no es cierto, o sea, hay que informarse realmente para poder, ¿por qué el Perú tiene tantos contagios también? Porque no se han informado las personas, ¿no es cierto? Y en el proceso de cambio uno tiene que informarse. Tiene que informarse. ¿No? Y luego tenemos que, en el proceso de cambio también tenemos analizar aspectos positivos y negativos, ¿no? Tenemos que decir, pucha, estos son aspectos negativos, ¿no? Que todo va a ser diferente, no puedo salir a hacer shopping, a la calle, no me puedo ir a la discoteca, ¿no? Eso es la parte negativa, no voy a poder relajar, pero la parte positiva, pues es que voy a tener más tiempo para estar con mi familia. Suena cliché, pero es cierto. Suena cliché, pero es cierto. Tenemos en el caso de las personas que trabajamos fuera siempre, y que casi nunca hemos tenido tiempo de estar con nuestra familia, nuestros hijos, valoramos mucho el tener ahora ese tiempo, ¿no es cierto? Por ejemplo, pensar que Shirley nos dice, pensar que gana y pierdo. Es cierto. Bueno, entonces, eso es lo que pasa en un proceso de cambio. Nosotros tenemos que pasar por esas etapas. Las etapas del proceso de cambio: aceptar lo nuevo, abandonar tu zona de confort, evitar los juicios y críticas anticipadas, y analizar los aspectos positivos y negativos. Hay cosas negativas y también hay cosas positivas. Eso debemos pensar. ¿Ok? Ese es el proceso de cambio. Y luego, siguiente diapositiva, ¿cómo gestionamos o cómo aprendemos a gestionar nuestras emociones? Vamos a volver a decir, ¿no? ¿Cómo aprendemos a gestionar? ¿Qué es gestionar? Ser conscientes. Gestionar emociones es ser conscientes de las emociones que sentimos. Aceptamos y las regulamos, si es necesario, ¿no? Si es necesario, las regulamos, ¿ok? Ok, conócete a ti mismo, como ya hablamos en un inicio, ¿no? Conócete a ti mismo, comprenderte y aceptarte. Huir del perfeccionismo también es una manera para poder gestionar nuestras emociones. Hay personas que son súper perfeccionistas, que tienen su parte buena y su parte mala, ¿no? Se critican mucho, esas personas tardan en hacer muchas cosas. Fíjate metas y objetivos pequeños para celebrar triunfos. También es una manera de cómo gestionar tus emociones. Nosotros siempre recomendamos que se fijen metas cortas y objetivos pequeños para celebrar pequeñas batallas, ¿no? Para sentirse motivado. De esa manera te vas motivando. Cada mes te haces objetivos pequeños, trabajas para poder alcanzarlos y luego los celebras. Te vas a sentir un sentimiento de felicidad, de poder haber logrado las cosas, ¿no? Celebrar tus triunfos. Y luego trabajar la voluntad, ¿no? La voluntad de elegir lo que se desea y lo que no. Es importante trabajar la voluntad de poder escoger lo que quieres y que sea lo mejor, ¿no? Y lo adecuado también. Trabajar la asertividad, expresar los deseos de manera amable, ¿no? Qué importante es ser asertivo. Qué importante, ¿no? A veces hemos tenido nosotros, de repente, en bastantes situaciones de nuestra vida, gente que al momento de trabajar no saben ser asertivos. Y esto es digamos, es importante
para aprender a gestionar nuestras emociones. Las personas que trabajan directamente con personas, digamos, ¿no? En este caso, las personas que trabajan directamente con el público, o con personas, o con los clientes, llegarlo de esa manera, de manera empresarial, es importante que sepa manejar la asertividad, ¿no? Para poder decirlo de una manera amable, franca, ¿no? Y ser asertivos, y tener buenas relaciones interpersonales. Y finalmente, pues, la inteligencia emocional, que congrega todos estos puntos que ya acabamos de decir, ¿no? Muy bien. Luego viene la siguiente diapositiva, donde tenemos los beneficios de la inteligencia emocional. ¿Qué beneficio nos lleva saber o tener inteligencia emocional? O mejor dicho, trabajar en una inteligencia emocional. Mejora nuestro autoconocimiento y la toma de decisiones, que también mejora el rendimiento laboral. Ustedes escucharon por ahí decir, para ser exitoso, ¿qué se necesita? ¿Se necesita tener un CI altísimo o de promedio para arriba? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quiénes triunfan más? ¿Los que tienen un CI alto o los que tienen inteligencia emocional? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Quiénes tienen quiénes triunfan más en la vida? ¿Los que tienen inteligencia emocional? Antes nosotros pensábamos que eran las personas más inteligentes que eran los que triunfaban, ¿no? Ambas se complementan, ¿no, Ana María? Es cierto, ambas nos complementan, se complementan. Pero no necesariamente las personas que tienen un CI muy alto son las que van a triunfar en la vida. ¿De qué va a depender? De la inteligencia emocional. Muy bien, Evelyn, es cierto. Porque hay personas que de repente no eran los primeros en la clase, pues no eran los que tenían el quinto superior, el tercio superior, pero cuando se van a su reunión esta reunión de reencuentro después de 25 años, de 20 años de salida de la universidad, o del colegio, se reencuentran y de repente ven que ese chico que de repente no era muy aplicado, no sacaba tan buenas notas, pero tenía buenas relaciones, se manejaba bien, pues es el que tenía más éxito en la vida, era dueño de una empresa, que facturaba millones al año, ¿no? Entonces, acá otra vez sacamos a relucir que la inteligencia emocional es más importante. En un momento leí que decía se complementan, es cierto, se complementan. Pero les digo que solamente según las últimas estadísticas de los expertos que hacen sus científicos, ¿no? Que han dicho que solamente el 10 a 20% del CI es el que dice si la persona va a ser exitosa o no, ¿no? Y el 80 y 70 depende de la inteligencia emocional. Eso quiere decir que la inteligencia emocional va adelante, pues, ¿no? Se va a complementar, sí, pero siempre va a ser el que está adelante. A ver, Jessica nos dice que en estos tiempos es la fortaleza que está vinculada de manera estrecha con la resiliencia. Es cierto, muy buen punto. La resiliencia, definitivamente la resiliencia es, todas las personas que tienen inteligencia emocional tienen resiliencia, ¿no? Saben salir adelante a pesar de los problemas. Son esas personas que les va mal en algún momento, pero otra vez se caen, como dice, y renace como el ave fénix, ¿no? Se cae y vuelve a nacer. O sea, es una persona que es resiliente. Muy, muy bien, está relacionado, es cierto, ¿no? ¿Qué también cuáles son los beneficios, qué beneficios más tiene la inteligencia emocional, ¿no? Favorece el bienestar emocional. Es cierto, favorece el bienestar emocional. Luego, hablar sobre el equilibrio emocional, es cierto. Cualquier cambio que haya lo voy a tomar de la mejor manera. ¿Sí? Nos evita el estrés. No vamos a estar tan estresados. ¿Sí? Vamos a saber que todo es un proceso de cambio, la vida es cambio, nada es estático, todo gira. Ahora es una pandemia, más adelante puede ser, no sé, un cambio de trabajo, un cambio de condición, de todo tipo. Los cambios son constantes. ¿Cómo fortalecer o mejorar la inteligencia emocional? ¿Cómo puedo manejar la inteligencia emocional? Me preguntan aquí. Ok, hace un rato estábamos conversando justamente de eso, ¿no? ¿Cómo poder
aprender a trabajar en nuestra inteligencia emocional, ¿no? ¿Y cuáles eran los pasos para tener inteligencia emocional? Tenemos que aprender, todo parte con un autoconocimiento, ¿no? Una autoconciencia. Empecemos a conocernos a nosotros mismos, identificar nuestras partes positivas y negativas. El autoconocimiento es muy importante, porque si nosotros nos conocemos, vamos a poder ser empáticos, vamos a poder tener buenas relaciones, vamos a tener motivación, vamos a aprender a regular nuestras emociones. ¿Ok? ¿Qué también nos ayuda la inteligencia emocional? Nos evita el estrés, nos aumenta la motivación y nos ayuda a alcanzar metas, mejora nuestra capacidad de liderazgo también, sabemos afrontar las situaciones de estrés, como bien lo dice ahí. Esos son los beneficios de la inteligencia emocional. Y en siguiente diapositiva, a ver. Para terminar con esta ponencia, voy a comentarles un poco sobre lo que decía Eric Hoffer, ¿no? Nos hablaba que en tiempos de cambio, quienes están abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. ¿Ok? Eso es todo, muchas gracias. Si tienen algún tipo de pregunta, hacemos un tipo de debate. A ver, bien, buenas noches. Les saluda Chelsea Dávila, asistente de vinculación de la Oficina de Egresados y Graduados. Agradecemos a Andrea por su participación en el webinar y a ustedes también por su interés. En este momento Andrea va a poder responder todas las preguntas que ustedes tengan. Y también para comentarles que voy a compartir ahorita en el chat un enlace para que puedan llenar la encuesta de satisfacción y de esa manera nosotros poder enviar a sus correos la constancia de participación. Entonces, por favor, se fijan en el chat el enlace que les voy a dejar y de todas maneras, si tienen alguna pregunta, Andrea la va a poder responder en este momento. Gracias. Ok, empezamos con las preguntas. ¿Alguna duda que tienen por ahí para poder, duda, comentario, para poder cerrar con el webinar? Hola, ¿me escuchan? A ver, vamos con las preguntas por aquí. Chelsea. Hola, sí, Andrea. A ver. Ok. Aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿alguna herramienta que puedas compartir para iniciar hoy a promover en nosotros mismos nuestra inteligencia emocional? Claro. Mira, una de las herramientas que se trabaja actualmente en las neurociencias son justamente lo que es la meditación. Se habla mucho de la meditación, el yoga, la respiración. Vamos a partir por ahí. ¿Qué técnicas a mencionar? En sí lo que nosotros, lo que hemos leído sobre inteligencia emocional, lo que nos dice David Goleman, que es la inteligencia emocional la podemos trabajar todos. Las técnicas, ¿cuáles son? Vamos a partir, como les digo, de hacer un autoconocimiento. El autoconocimiento es súper importante, ¿no? Más allá de técnicas, qué importante aprender a conocerse. Porque si, como lo vuelvo a repetir, ¿no? El autoconocimiento nos ayuda a aprender a saber quiénes somos, a conocernos, porque ¿por qué no les pasa a veces que las personas no pueden, digamos, no aceptan sus errores? Hay personas que se equivocan y a veces no aceptan lo que se han equivocado. ¿Qué pasa con esas personas? Esas personas justamente no sabe justamente cómo saber manejar su inteligencia emocional, porque en primer lugar no sabe cómo poder, no sabe reconocer que tiene errores. Y ya estamos partiendo de ahí de manera súper negativa, no vamos a poder, si nosotros no reconocemos obviamente que estamos mal,
no podemos trabajar nuestra inteligencia emocional. Primero tenemos que conocernos y aceptar que tenemos que cambiar y que nosotros somos un proceso de cambio. Somos nosotros personas que justamente hemos nacido para eso, para cambiar. Sí, para cambiar. Estamos en proceso de cambio. Nada es estático. Y eso les digo a todos cuando conversamos a veces. Justamente conversamos y les digo, la vida es estática. Hoy día estamos aquí y mañana estamos acá. Y es justamente donde ahí nosotros tenemos que aprender a manejar nuestra inteligencia emocional, donde trabaja la resiliencia, donde tú vas a hacer todo lo posible para poder afrontar ese momento difícil y poder salir adelante. Por eso es importante trabajar. Por acá me hablan sobre ¿recomiendas el mindfulness? Claro, el mindfulness es justamente este tipo de ejercicio que se está hablando actualmente mucho sobre la meditación, ¿no? Justamente tiene varias técnicas y todo, es cierto, todo lo que tenga que ver con lo que puede ayudarnos a relajarnos y a conocernos a nosotros y justamente a analizarnos como seres humanos, afrontando y sabiendo nuestras deficiencias y nuestras virtudes, es bueno y positivo. Es bueno y positivo eso, ¿no? Como ser humano hay que entender que nosotros venimos a esta vida a ser felices, no hemos venido a sufrir, eso siempre digo, ¿no? Si nosotros hemos venido a ser felices, pues tenemos que generar esa felicidad. Está en nosotros poder cambiar. Porque a otras personas se les hace más fáciles y a otras más difíciles, también algunas me dicen. Pucha, porque hay personas que de repente no han tenido esa capacidad o no han tenido esa suerte de poder encontrarse con alguien que les pueda dar un tipo de pautas de cómo poder manejarlo, ¿no? Pero en algún momento cuando les comentaba, la inteligencia emocional es cambiante, no es estática, lo podemos trabajar. Hasta un adulto en algún momento que nunca trabajó su inteligencia emocional y este adulto, aún así podemos cambiar. Siempre va a partir de nosotros, nuestra motivación, de querer ser mejores personas, ¿no? Y que sabemos que también que si no aprendemos a manejarlo, vamos a sufrir de migraña, de gastritis, de ansiedad y muchas cosas más, ¿no? Aquí otras me preguntan, entonces, en relación al problema que comentaste al principio, Andrea, una de las soluciones de Juanita hacia Pepito es que ella le diga de forma asertiva que coloque su ropa en una caja o algo así, porque ella sabe que llega cansado, pero por otro lado Pepito también debería reconocer que debe mantener un orden dentro de la casa. Es cierto, Yesenia, es cierto, nosotros y acá partimos otra vez de la técnica del autoconocimiento, que cuando nosotros nos conocemos y aprendemos a entender que nosotros tenemos cosas positivas y negativas, sabemos que las otras personas también tienen cosas negativas y cosas positivas. En este tipo de Juanita y Pepito, como decíamos en un inicio, justamente ella ya conocía a Pepito como era su actitud, y que venía cansado, y que también ella estaba cansada. Pero ¿qué tenía que hacer Juanita? Pues, ¿no? Tenía que buscar la manera de cómo poder decirle de manera asertiva y no enojarse, ¿no? Porque finalmente las emociones son nuestras. A la que le va a hacer mal, va a ser a mí. Si yo me enojo, a mí me va a afectar esa emoción negativa, no a Pepito, no a Juanita, no a Luchito, sino a mí. Entonces yo tengo que pensar en mí, en mi trabajo como persona, en cómo yo poder manejar para poder saber llevar mejor mis relaciones, ¿no? En el plano... Otra pregunta que dice, Dime. ¿qué técnicas exactas se pueden realizar en pacientes que están en cuarentena para fortalecer su inteligencia emocional? O en personas o pacientes. Ya, ok. Como les decía, nosotros, lo que está pasando actualmente en la cuarentena, estamos pasando con las personas que tienen mucha ansiedad, ¿no es cierto? Estas personas, ¿qué necesitan? Necesitan ser escuchadas. El primer paso es escucharlos. Nosotros estamos todos en nuestro mundo, en nuestra vida, estamos acá nosotros, todos tenemos cosas que hacer y dejamos de lado a los adultos mayores, que son mayormente los que tienen este problema de ansiedad o tienen algún tipo de estrés, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es escucharlos. El escuchar ya nosotros ya es bastante, ¿no? Y poder escucharlos y decirlos y enseñarles a manejar sus emociones también a ellos.
¿Cómo les vamos a enseñar también? Identificando, justamente identificando parto otra vez, ¿qué técnicas son? Las técnicas de esto, ¿no? De identificar, primero la técnica es identificar nuestra emoción, la emoción negativa que nos está causando dicha situación, ¿no? Tener encontrar el porqué y trabajarla, ¿no? Trabajar a partir de eso. En esta parte de la cuarentena las personas están muy ansiosas, como te decía, algunos ya somatizan las cosas, tienen ya dolor de pecho, no pueden respirar, eso ya es un problema grave porque ya está habiendo ansiedad, ya se están somatizando. Entonces lo que uno tiene que hacer, pues, las técnicas de relajación. Yo siempre yo siempre aconsejo las técnicas de respiración en los adultos mayores. Actualmente tenemos muchas, en el internet nosotros si vamos a YouTube y vemos técnicas de relajación y respiración, que es muy importante, hay hasta tiempos para poder respirar. Si nosotros respiramos 10 veces de manera profunda, nuestro cerebro se abre. Eso es lo que dice la neurociencia. Nuestro cerebro se abre y nuestras ideas van a fluir de mejor manera. Vamos a poder nosotros pensar mejor, porque cuando estamos en un grado de estrés, nuestro cerebro se nula, no piensa nada, solo piensa en lo negativo y ni siquiera logramos discernir lo bueno de lo malo. Solo pensamos en lo negativo, ¿no? Eso sería una técnica, ¿no? Bien, por aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿influye mucho la niñez en los estilos de respuesta al estrés? Un aprendizaje que en algunos es como automático. Influye mucho la niñez, claro. En un momento cuando hablé justamente del cerebro y las emociones, hablaba justamente de la niñez, ¿no? Que hablaba justamente que en la niñez todos tenemos diferentes tipos de crianza. Hemos tenido diferentes tipos de padres, diferentes situaciones alrededor también. Sin nuestro de niños, nosotros les hemos creado al niño de que no lo puede lograr, le damos solamente, al cerebro le damos órdenes de cosas negativas, ¿no? Definitivamente este niño va a crecer con ese pensamiento negativo y va a ser más difícil de adulto que pueda sobrellevar las situaciones. No es que sea imposible, sí se puede, pero va a ser más difícil. Por eso desde niños es importante. ¿Se puede trabajar la inteligencia emocional de niños? Por supuesto, de hecho que sí. Bien, aquí tenemos otra pregunta. ¿A qué grado la catarsis social puede influir en las personas que están en la cuarentena? ¿A qué grado? Claro, mucho. Cuando nosotros estamos ahorita expuestos a tanta sobreinformación y sobreinformación negativa, ¿qué le decimos justamente a las personas que están en situaciones de estrés o ansiedad en esta época? Que no vean tele, que no vean los noticieros, porque los noticieros solamente nos hablan de muerte. Que murieron 2.000, 3.000, 4.000, que somos ya más de tanta cantidad. Las cosas negativas, para poder trabajar justamente la ansiedad y todo eso, tenemos que eliminar todas las cosas negativas, porque estos son alimentadores de la ansiedad. Entonces, para poder lograr mejores resultados, tenemos que sacar justamente la sobreinformación que tenemos en estos niveles, ¿no? Y eso más que todo, ¿no? Alejarnos un poco de la parte negativa y tratar de enfocarnos en nosotros, ¿no? Esta parte ya viene de la parte de relajación, respiración. Todos los que tenemos un adulto mayor en nuestra casa y vemos, porque son los que más experimentan ese tipo de sensaciones, ¿por qué? Porque como ya son adultos mayores y los adultos mayores están acostumbrados a salir a comprar su pan o a comprar su periódico, ¿no? A ellos les gusta salir como sea. Me dicen, yo le he dicho a papá que no salga, pero sale como sea, pero sale. Él quiere salir aunque sea a la esquina. Y no se les puede decir que no, pues, ¿no? Se les tiene que explicar, papá, mira, tienes que irte, sí, está bien, papá, vete, pero con todas tus medidas preventivas, ¿no? Y en esos momentos libres que tenemos con ellos, de repente ponerles, ¿no? Estos videos de respiración que hay muy buenos en YouTube, lo pueden buscar realmente, respiración pausada para sensaciones de ansiedad. Funciona muy bien, ¿eh? Los lleva, los relaja. Me ha pasado, nos pasa, a muchos nos hemos comentamos con algunas amigas o compañeros de trabajo, y que me comentan que están haciendo también eso, ¿no? Pero para poder manejar la situación. Aquí tenemos otra pregunta.
Dice, considerando que no existen emociones positivas o negativas, ¿alguna herramienta concreta para promover en los demás la aceptación de sus emociones? Ok, otra vez vamos con las herramientas de las emociones positivas y negativas. Bueno, te comento, Laura, que si nosotros, justamente cuando hablamos de las emociones de baja vibración, nosotros no les queremos llamar emociones negativas, pero sí son las emociones, justamente las de baja vibración, son las emociones que nos generan sentimientos negativos, ¿no? Que son, por ejemplo, el miedo, la ira, la tristeza, la rabia. Esas son las emociones de baja vibración, que son emociones, bueno, que tienen emociones, no le llamamos emociones negativas, son emociones de baja vibración. Eso es lo que nosotros decimos en la parte de lo que es psicología, ¿no? Hablamos sobre ese tema y de herramientas para promover la aceptación de las emociones. Ya les comenté hace un rato las pautas para poder aceptar, ¿no? Aceptar la realidad, aceptar el cambio. ¿Qué herramientas son? Pues no es cambiar, pues no, como te digo, los pensamientos negativos hay que volverlos positivos. Todo está en la mente, como la mente es tan poderosa, hay en la mente tan poderosa que uno tiene que centrarse en las cosas positivas, ¿no? No pensar en lo que pasó, ni en lo que va a venir, porque dicen que las personas depresivas piensan en el pasado, las ansiosas en el futuro. Nosotros tenemos que pensar en el presente, pues, ¿no? Son las personas que están sanas emocionalmente, el presente. Bien, aquí tenemos una pregunta de Úrsula. ¿La gente que busca o extraña mucho salir para aliviar su ansiedad puede ser por escapar de esas sensaciones? ¿Hay alivio verdadero saliendo? La gente que extraña salir para aliviar su ansiedad. Bueno, como ya les estaba comentando, en realidad, si yo les comentaba de comprar el periódico en la esquina y todo, pues son salidas muy pequeñas. Lo que nosotros debemos hacer ahora es evitar que salgan los adultos mayores, que son los más vulnerables en esta situación. Pero si es una persona que no puede evitar salir, pues que salga pues a lugares muy cerca a la casa, tomando las medidas necesarias, porque también si están encerrados, algunos me dicen, yo me encierro y me vuelvo loco. A veces pasa eso, pero por eso les estaba comentando también que hay ejercicios de respiración, hay ejercicios de relajación también, relajación. Hay audiolibros también. A los adultos mayores les encanta leer. Yo siempre digo que la lectura es lo mejor que puede haber. Dales un libro que hable sobre la inteligencia emocional, hablando del tema, o en adultos, o otro tema que puede ser, y dale que lo lea. Y yo la verdad, eso para mí es una mejor salida, ¿no? Porque nosotros tenemos que evitar en lo posible que no salgan de la casa, porque esa es la idea, ¿no? Porque ahorita estamos en una etapa súper difícil que es esta pandemia y que tenemos que estar en casa porque cada vez hay más contagiados y tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Aceptar que es diferente y que tenemos que buscar la manera de cómo poder hacer actividades. De repente hay personas que les gusta colorear, o de repente llenar el crucigrama, ¿no? Esas cosas que podemos hacer. Bien, acá tenemos otra pregunta de Elsa. ¿Qué libros podrías recomendar acerca de la inteligencia emocional? Bueno, el libro de Daniel Goleman, pues, ¿no? Que es la inteligencia emocional, que habla, es el primer libro, que fue el primer libro que lanzó, que fue en 1995, y justamente él nos relata súper lindo en ese libro. Es un libro muy rico que lo pueden leer todos y muy entendible también, y él nos enseña también lo mismo que hemos hablado acá, pero lo habla de una manera más extensa, ¿no? Él ya te va a pautear más de una manera más enfocada. Si tiene la oportunidad, ahorita en la internet está todo, hay audiolibros de la inteligencia emocional. Si tú quieres leer sobre inteligencia emocional, hay audiolibros también de Daniel Goleman, que se pare de la inteligencia emocional justamente, y que nos habla, ¿no? Pues del tema de cómo poder lidiar con esto. Aquí tenemos una pregunta de Silvia Milagros. ¿Es posible desarrollar la inteligencia emocional en la soledad o es necesario la interrelación con familiares y el entorno en general? Es posible, bueno, les comentaba que la inteligencia emocional es de cada uno, ¿no? Va a empezar por cada uno, o sea, la inteligencia emocional es individual,
Así que sí lo puedes hacer, o sea, porque el que esté solo es mejor todavía. Vas a empezar por la primera fase, que es el autoconocimiento. Cuando estás en soledad tienes más espacio para pensar lo que es mejor para ti. Nos da justamente en la etapa de poder pensar más, ¿no? En nuestras cosas positivas, en las cosas que debemos mejorar. Y bueno, y en soledad no tanto, pues, ¿no? Si tenemos adultos mayores que están solos ahorita, pues tenemos la parte tecnológica que nos ayuda bastante, que podemos hacer videollamadas, conversar con ellos. Si tenemos abuelitos que viven solos, invitarles o bajarles por PDF un libro de inteligencia emocional, si es que ellos quieren leerlo, leerles. O si no, también enseñarles, ¿no? Hay audiolibros que son mucho más didácticos, que lo pueden encontrar también, y pueden enseñarles a ellos, y también aprender a desarrollarlos en la soledad, como dices tú. Sí, también se puede, porque es de uno, parte de uno la inteligencia emocional. Bueno, Perfecto. también... Perdóname que te corte, Andrea. Bien, acá tenemos otra pregunta de Blanca. ¿Cómo tratar o lidiar las emociones en un adulto mayor con depresión? ¿Cómo evitar que salga o hacerle entender la situación que vivimos? Ok. Los adultos mayores, justamente porque están en la etapa ya de adultos mayores, es un poquito más difícil a veces, ¿no? ¿Cómo hacerle entender a un... Primero, que tome su medicación. Si es una depresión ya diagnosticada, que tome su medicación, porque si ya está diagnosticado, obviamente tiene que tener un seguimiento de un profesional, ¿no? Que esté tomando su medicación y bueno, buscar la manera de cómo poder, como dices tú, hacerle entender. Hay 1000 maneras de hacerle entender, conversar con él. Muchas veces no tenemos tiempo, pero siempre tienes que tener ese tiempo justamente por el amor que tienes a tus abuelitos o a tus papás, si son tus papás, conversarles, hacerle entender que más, más difícil va a ser después, ¿no? Hacerle ver el pro y lo contra, cuál es lo bueno y lo malo, lo positivo, lo negativo, ¿no? ¿Qué pasa, abuelito, si tú sales? ¿Qué va a pasar? ¿Te vas a enfermar? ¿O qué es lo que quieres? O sea, comentarles eso, ¿no? Hacerle ver las consecuencias de sus actos, que sea consciente de las consecuencias. Obviamente tenemos que conversar a partir de ahí. Esto va a pasar si tú sales. Obviamente, pero yo voy a tomar todas las precauciones. Sí, así tomes todas las precauciones, hay un porcentaje, aunque sea mínimo, de que puedas contagiarte. Nada es al 100% seguro. Esto va a pasar. ¿Esto quieres que pase? Me imagino que tu abuelito va a decir que no, ¿no? Entonces vas a por ahí atenderlo, decir, pero yo me aburro aquí. Entonces, abuelito, te voy a enseñar estos libros, estos videos, para que tú puedas entretenerte aquí en la casa, hacer de repente juegos dinámicos, juegos de mesa también. Por ejemplo, yo practico mucho eso. Yo vivo con mi mamá actualmente y mis hijos, y a veces también ella también como que se estresa, ¿no? Y yo lo que hago es juegos de mesa, a veces hacemos hasta charadas, nos divertimos en un momento en la noche para poder relajarnos, después que todos estuvimos trabajando, y ella poniéndole en sus ejercicios de relajación, meditación, o sus películas que ella también quiere ver. Entonces hacemos juegos dinámicos para poder divertirnos, relajarnos un poco, ¿no? Y olvidarnos un poco del estrés y la situación actual, ¿no? Bien, aquí tenemos otra pregunta de Guadalupe. Dice, ¿la jerarquización de necesidades nos puede ayudar a desarrollar la inteligencia emocional en los roles sociales que tenemos? La jerarquización de necesidades nos puede ayudar a desarrollar la inteligencia emocional en los roles sociales que tenemos. Bueno, nosotros vamos a desarrollar nuestra inteligencia emocional, como les dije, la inteligencia emocional es para todo, tanto para lo profesional, lo personal, lo social. O sea, las necesidades, la jerarquización, me imagino que le da de las necesidades básicas, ¿no? Las elementales y todo esto. Bueno, es importante que lo sepamos, ¿no? Siempre es importante eso, pero es importante saber que la inteligencia emocional se va a desarrollar para todo. Tiene beneficios en todos los sentidos. Para la parte personal nos ayuda en la parte personal discernir nuestros sentimientos, conocernos, tener mejores relaciones. Si nosotros nos conocemos, vamos a aprender a conocer a los demás, por ende vamos a tener mejores relaciones sociales, ¿no? Es importante.
por ejemplo, es importante tener este tipo tenerla clara, ¿no? Que la inteligencia emocional nos va a ayudar a desarrollar todos los tipos de, no roles, no solamente sociales, sino también otros roles como hija, como esposa, como novia, como peruana, como todo, ¿no? Perfecto, esa ha sido la última pregunta. Solo para acotar un comentario de Gonzalo. Está compartiendo el libro de Daniel Goleman. Nos manda saludos desde Ecuador. Y bueno, ya cerramos con la ronda de preguntas. Agradecemos mucho, Andrea, tu participación en este webinar y también a todos por su interés. Por favor, no se olviden de llenar la encuesta de satisfacción que se ha enviado el link por el chat. Las constancias se van a enviar a los correos brindados después de haber llenado la encuesta. Muchísimas gracias nuevamente por su participación. Los esperamos en nuestros próximos webinars que serán publicados en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como egresados y graduados UPCH y Bolsa de Trabajo UPCH. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a todos ustedes por participar y hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos. Que tengan buena noche. Chao.